estamos en conferencia de prensa con el intendente municipal, Iván Galpré, el responsable de salud pública y responsable del OIPCA. Bueno, ¿qué hay en relación a este caso, intendente? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias por hacerse presente en la localidad. Estamos justamente tratando de llevar un poco de tranquilidad también a la sociedad, a la comunidad toda. Lo que tenemos para decir es que, bueno, que justamente ayer, en el día de ayer, yo tuve la oportunidad de hablar con un miembro familiar de esta persona, que obviamente me da justamente la primicia, ¿no es cierto?, de que en una primera instancia el paciente habría dado positivo de dengue en un análisis que se le hizo en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Inmediatamente nos comunicamos con el equipo del dispensario municipal para obviamente hacer una trazabilidad, ¿no es cierto?, del paciente, a lo cual, bueno, en comunicación y en reuniones con el director del dispensario, Matías Grasuti, fuimos obviamente de alguna manera haciendo la cronología de los hechos, en este caso, de esta persona. Lo que tenemos para decir es que estamos a la espera de un segundo análisis, para obviamente una segunda muestra, para corroborar fehacientemente obviamente que tenemos un caso de dengue obviamente positivo. Tenemos la primera instancia, por eso es que nosotros directamente lo hicimos público a través de un comunicado, obviamente como responsable del Estado municipal, tenía que ser el intendente, y a través de los medios de redes sociales y obviamente la página de nuestra municipalidad, hacer eco de este caso. Y bueno, fue justamente lo que hicimos, primero obviamente tomando las medidas coordinadas con el doctor del dispensario, el jefe del dispensario, y obviamente también trabajando con OIPCA. En el caso de Carnerillo, hace unos par de días atrás se iba a hacer una fumigación que no se pudo hacer, y nosotros justamente reunidos en la localidad de Los Cisnes, estuvimos todos los intendentes del departamento Juárez Selman junto con el legislador, también estuvo el director de hospitales, la jefa de epidemiología e infectología de la provincia de Córdoba, en la cual se hizo obviamente una charla con los intendentes por el tema, primero dengue, y obviamente también, que no es poco importante, el tema del coronavirus. Estoy hablando de hace unos 7 a 10 días. En esa reunión que tuvimos con los idóneos, lo que nos comentaron es que las fumigaciones aéreas están prohibidas por ley, y las fumigaciones espaciales, las que se pueden hacer, ¿no es cierto?, con una camioneta y con el tema del humo que los vecinos pueden ver, no es útil en estos casos, porque no se llega a la totalidad, ¿no es cierto?, de lo que es cada uno de las viviendas, ¿no es cierto?, donde se puede de alguna manera criar el mosquito adulto, ¿no es cierto?, que después obviamente puede infectar, ¿no es cierto?, a la persona. La mejor manera de prevención, como nos dijeron las autoridades, es el descacharrado, el corte de césped, el corte de pasto, el corte de pasto hecho, el desagote de las piletas, principalmente de lona, que es la que más problemas puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque es donde se cría el huevo, la larva, que es donde nosotros tenemos que atacar. Principalmente hay que hacer el ataque ahí en ese caso. Entonces se toma la decisión nuevamente de no seguir con el tema del tema de la desinfección, justamente por esto. No se hizo la fumigación, en este caso por una cuestión de problemas técnicos, y bueno, y justo coincidía que era el mismo día que nosotros teníamos esa reunión en Los Cisnes, y bueno, y obviamente hablando con las autoridades presentes nos dan esa información, que en realidad nos dicen es que la mejor manera de prevenir es, como les vuelvo a decir, el descacharrado, el desagote de piletas, el corte de pasto y la utilización de repelentes, que no todos los repelentes están homologados para lo que es el combate de la Aedes aegypti. Únicamente hay 2 marcas, que son OFF y Fuji, las que tienen un componente que obviamente combate el dengue. Por otra manera también, lo que nos dijeron es cómo se da en el caso de un primer caso positivo de algún paciente, que es el protocolo que después seguramente va a explicar Marcelino Carranza,
Pero sinceramente, simplemente lo que nos dijeron es, se hace la ubicación geográfica del paciente, luego se hace la fumigación de la vivienda, de los alrededores de la vivienda, se hace la fumigación en los patios de las viviendas aledañas, que es donde se encuentra más el cacharro, y luego en las manzanas aledañas, tengo entendido. Y esa es la mejor manera que tenemos obviamente de combatirlo. A ciencia cierta no podemos saber hasta que no se hagan las inspecciones de OIPCA, que va a hacer inspecciones tanto en la vivienda como en las viviendas alrededor, para saber si tenemos más larvas en el sector. Así que estamos a la espera primero del segundo análisis, que tengo entendido que la familia le comentó al doctor que era en el día de hoy, que se le hacía el segundo análisis, y luego el doctor va a explicar el por qué el segundo análisis. Y estamos esperando obviamente que ahora Marcelino actúe con el tema de la fumigación y la contratación en la vivienda de si existen larvas actualmente de Aedes justamente en esa posición geográfica. Bien. Intendente, ¿nos podría decir cuál es el sector para identificarlo? ¿Se podría identificar el sector? El sector es en el ingreso sur de la localidad. Bien. En este tipo de casos es recomendable hacerle los análisis al núcleo familiar a los fines de prevenir. Por otra parte, ¿por qué se ha dado este análisis en la localidad en Santa Rosa, en las sierras, y no acá? Bien, buenos días a todos. No, en principio, respondiendo a tu primera pregunta, no es necesario realizar los análisis de laboratorio a todas las familias cercanas, los contactos cercanos, si no presentan síntomas. Paciente asintomático, no es necesario realizarle ningún tipo de toma de muestra. ¿Por qué no se realizó acá? En realidad porque el paciente no estaba acá en el momento de la descompensación médica que él tiene. Él realizó, es un paciente que estoy autorizado por la familia, yo me comuniqué con ellos, entonces por eso lo comento. Es un paciente que viaja asiduamente hacia las sierras, normalmente casi todos los fines de semana, podríamos decir. Eso también nos hace llevar a pensar a nosotros si esto es o no es un caso autóctono de carnerillo, ya que el paciente pudo haberlo contraído estando en las sierras. Realizó una consulta el día martes pasado, hoy hace una semana. El motivo de consulta fue fiebre y vómitos. Dentro de lo que se interpretó por la clínica, se lo interpretó como un cuadro gástrico infeccioso, gastroenterológico infeccioso, debido a que el paciente había relatado aparentemente, y digo aparentemente porque no fui yo el médico interviniente, sino otro de los doctores de aquí del pueblo, había referido o no un episodio de diarrea. Entonces nosotros atendemos vómitos y fiebres todos los días y no son dengue todos los días. De todas maneras, la fiebre tampoco era llamativamente alta, simplemente eran 38 grados de temperatura lo que se constata. No había dolor de cabeza, no había dolor en las articulaciones, no había dolor en los músculos, no había dolor detrás de los ojos ni molestias al parpadear. Entonces teníamos solamente dos síntomas en donde se podría llegar a orientar hacia otra sintomatología, vómitos y fiebre. Se hizo tratamiento sintomático, es decir, se trató de bajar la fiebre y de parar los vómitos para que el paciente no se deshidrate. Con una sola dosis de medicación el paciente estuvo bien. A partir del miércoles a la mañana el paciente estaba completamente asintomático. El sábado a la mañana él viaja a las sierras. Allí en el transcurso del día es donde sufre la descompensación y por eso es que realizan la consulta en un principio en Villa del Dique, luego en Santa Rosa. Ahí se le toma una muestra y después se lo deriva en ambulancia hacia el Instituto Médico en Río Cuarto. Allí se le extrajo sangre. Yo desconozco la clínica del paciente en ese momento indicada por el médico. Yo simplemente puedo referirme a lo que el paciente con los familiares decían, ¿no es cierto?, en ese momento. Por eso no la voy a detallar. De todas maneras, en el Instituto Médico se lo ingresó con un diagnóstico presuntivo y había que estudiarlo el caso. Y recién ayer se notifica de que esa muestra tomada en Santa Rosa había sido positiva para dengue. Con lo cual, entonces, aquí en Río Cuarto, a partir de esta mañana,
se tomaban todos los recaudos necesarios desde anoche, ¿no es cierto? Pero hoy se lo iba a empezar a estudiar bajo ese posible diagnóstico. Tenemos una primera muestra positiva, por eso se iba a realizar otra. ¿De qué depende esto? Dependiendo del tema del tiempo evolutivo de los síntomas, es que yo saco sangre y hago uno o hago otro examen en el laboratorio. Por ese motivo es que al tener una sintomatología tan fraccionada en tanto tiempo, no podemos especificar el tiempo correcto de evolución. Y si esto realmente es un dengue, tenemos una prueba positiva, ¿sí? Que es lo que se llama una IgM positiva, es decir, es una proteína en sangre que se eleva ante una infección aguda. ¿Para qué? En este caso para dengue. Eso es lo que nosotros podemos llegar a decir. No vamos a saber a ciencia cierta si el caso es autóctono o no, Dios quiera que no, salvo que se presenten otros síntomas, otros casos de dengue en el pueblo y que esas personas no hayan salido del pueblo. Es la única forma que nosotros podemos decir, bueno, tenemos dengue aquí en Carnarillo, si no, no lo vamos a poder saber. Sí nos vamos a manejar con probabilidades, con porcentajes, esto lo va a explicar Marcelino, en donde a través de lo que es del accionar de ellos pueden llegar a suponer que tenemos o no tenemos un caso autóctono de dengue en Carnarillo. Bien, ¿la persona quedó aislada aquí en Carnarillo, en algún nosocomio? No, está en la ciudad de Río Cuarto. ¿Está internada? Está internada en la ciudad de Río Cuarto, el estado de salud es favorable, al menos hasta anoche, que fue el último contacto que yo estuve con uno de los familiares. Él se encontraba bien de ánimo, alimentándose, con ganas de venirse hacia el pueblo. ¿Cuál es la edad del paciente, doctor? 87, 84. 84. Ahí está. ¿Cuáles son las recomendaciones para los vecinos puntualmente? Las recomendaciones son las mismas que venimos nosotros dando desde que se nombró dengue en el país. Es decir, recién lo decía Iván, fundamentalmente el descacharrado. Nosotros como médicos, hablo como mi equipo de salud, no tenemos la potestad para ir a meternos al domicilio y sería imposible, casa por casa, ir a decir, tenés que sacar esto, porque yo no tengo esa potestad para poder decir, eso sacalo sí o sí. Nosotros lo que podemos hacer es sugerirle a la gente, saca esto, ten cuidado, da vuelta el balde si lo dejas afuera, guarda con los neumáticos. En la página del Ministerio de Salud, si ustedes ingresan, está remarcado en color, en el apartado de dengue está remarcado en color. Ojo con los neumáticos. Los neumáticos generan un lugar oscuro, son aislantes, por lo tanto el huevo no sufre grandes cambios de temperatura entre que un día que hace calor y un día que hace frío. Está protegido, está a la sombra. Entonces, ese es fundamental, pero no único. Es decir, no alcanza con que yo saque los neumáticos de mi casa. Los tienen que sacar vos, los tenés que sacar vos, los tenemos que sacar todos. Y, como digo, los floreros, todos los recipientes que puedan tener agua. La recomendación es, en floreros, no es no tenerlos. Uno los quiere tener, tiene que ser con responsabilidad, como si tenés una mascota. Es decir, el florero debe cambiarse como máximo el agua en los 3 días. Yo le pongo agua y tengo 3 días para hacer un cambio de agua, ¿no es cierto? Debe tener que ver con la epidemiología del mosquito, ¿no es cierto, Marcelina? Pero aparte, por ejemplo, con las plantas acuáticas también no se aconseja no tenerlas, sino que viene un herbicida que es apropiado para que no haya larvas de mosquitos. Entonces, ¿se puede tener plantas acuáticas? Sí se puede tener. Lo importante es aplicar el herbicida, que es muy poquito lo que se aplica, para que no se desarrollen las larvas. Otra de las cosas que decía el doctor, que es muy cierto, el tema de las cubiertas. Las larvas de mosquito en las cubiertas en desuso en general no tienen predadores. Entonces, también es otro factor que le favorece para desarrollarse, ¿no? Bueno, el protocolo, ¿en qué consiste el protocolo que va a llevar adelante la OINCA? Primero, la extracción de muestras. Vamos a ir al domicilio del afectado, vamos a extraer muestras de larvas de mosquito de cada recipiente y vamos a ir a los vecinos. Después vamos a tratar de tirar todos los cacharros y posteriormente una fumigación en el lugar. Entonces, eso hace que podamos mantener bajos los niveles de mosquitos Aedes. Bien, el tiempo que ha pasado, digamos, desde que el señor ha presentado los primeros síntomas, que se puede llegar a confundir con un caso de gastroenteritis,
al diagnóstico. Es un tiempo fundamental que hubiese sido importantísimo llevar adelante tareas preventivas. Sí, el aislamiento es diferente al aislamiento del coronavirus, digamos. Eso el doctor lo puede explicar mejor, pero en el caso del dengue hay que tratar de que no lo pique ningún mosquito. Entonces el aislamiento es con una tela para que ningún mosquito llegue a picarnos, ¿no? Bien, bien, bien. Digo, sí. ¿Es preocupante? ¿Cómo lo analiza usted más allá de todos los datos técnicos? Es preocupante la cantidad de dengue que tenemos en la República Argentina, ¿no? Es decir, es una enfermedad que ha dejado de ser, ha pasado a ser endémica, digamos. Es decir, que todos los años tenemos una cantidad de casos. Y lo preocupante también es lo que se corre hacia el sur, la presencia del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Entonces, cada vez las condiciones se dan mejores y para colmo este mosquito es domiciliario o peridomiciliario, o sea, no se cría en grandes superficies de agua, o sea, no se cría. En biología todo es relativo, ¿no? Pero en general no están en grandes espejos de agua, están en la chatarra del patio, en el florerito. Y por ejemplo, un detalle que hemos visto a través de los años es que siempre está cerca de la comida de la Aedes somos nosotros. En cementerios donde está a más de 150 metros de la localidad, en los floreros que teóricamente uno tendría que encontrar larvas de Aedes, no hemos encontrado. Entonces eso demuestra que el mosquito es netamente domiciliario y peridomiciliario, o sea, está en el domicilio o en el patio. Bueno, en cuanto al protocolo, decía que iba a estar aplicándolo en el domicilio. ¿En los sectores aledaños también? Sí. ¿En qué distancia? Bueno, vamos a hacer fumigaciones no de ultra bajo volumen, sino de pulverización en el domicilio y en los domicilios aledaños. Y allí sí se recomienda 3 manzanas alrededor con la espacial, que puede ser por ultra bajo volumen, es decir, una máquina que tira una niebla fría, o puede ser por termonebulizado, que es el humo. Nosotros vamos a utilizar el humo. O sea que una vez que terminemos esta parte, que es hoy estar trabajando en el domicilio y en los alrededores, en los próximos días vamos a estar haciendo una fumigación espacial, que también es el complemento, como decía el señor intendente, no es la más importante, es un complemento de las otras. Las otras que vamos a hacer, o sea, el descacharrizado, la clasificación de larvas de Aedes, la concientización con cada vecino, esas son las más importantes. Quizás las más simples, pero la más importante. Quizás por simple a veces la gente no le da importancia en el sentido de revisar el patio de su casa, ¿no? Sí, muchas veces también en el tema de la espacial, ¿no es cierto?, del humo, lo que nos decía los idóneos, los encargados de epidemiología e infectología de la provincia, es que muchas veces lo que sucede es que el vecino de alguna manera se relaja. Cuando aparece la fumigación del humo, se relaja y dice, bueno, ya está, ya fumigaron, pero todo salva. No es así. Las larvas, como decíamos, en los cacharros, en las gomas, en las piletas, es donde vas a ir de alguna manera creciendo, y ese problema agrava mucho más y es contraproducente para lo que uno está concientizando. Claro, exactamente. Porque el 10% en realidad porque el ciclo de vida del mosquito es un ciclo de vida de los insectos que se llama completos. ¿Qué significa eso? Que tiene huevo, larva, pupa y adulto. El único que es terrestre o que está fuera del agua es el adulto. Entonces, si nosotros hiciéramos una fumigación fenomenal y pudiéramos obtener el 100% de efectividad, estaríamos obteniendo el 10% de reducción de la población de mosquitos. Porque el otro porcentaje está en huevo, larva y pupa. ¿Está bien? Que lo cumplen en el agua. Y que todo se reduce a dar vuelta el tarrito. La otra parte la logramos dando vuelta el tarrito. O las cubiertas en desuso, que por ahí no las queremos tirar porque queremos hacer un carrito, porque queremos hacer lo que sea. Los hombres en general nos caracterizamos por eso, por tenerlas ahí años y años. Pongámosla bajo cubierta o con un plástico que no le sirva al mosquito para poner sus huevos allí. Porque el huevo del mosquito Aedes aegypti resiste hasta 10 grados bajo cero. O sea, para que las temperaturas lo puedan dañar al huevo, es 10 grados bajo cero. Y pueden estar un año sin agua. O sea que yo quité el agua de la cubierta y dije, bueno, ya me quedo tranquilo. Los huevos quedan pegados en la superficie y cuando llueve son viables aún un año después.
¿Algo más por decir, intendente? No, simplemente bueno, que ahora lo vamos a liberar también a Marcelino para que pueda ya activar lo que es el protocolo de desinfección y fumigación en la vivienda en caso. Y bueno, y obviamente recalcar de nuevo a toda la sociedad es, por favor, que nos ayuden y que colaboren con el descacharrado, que hagan el corte de pasto, porque muchas veces pasa que vecinos se quejan porque hay terrenos que tienen dueños, que tienen propietarios, que tienen el pasto alto. Bueno, muchas veces nosotros actuamos de oficio y obviamente en algunos casos no, porque bueno, actuamos de oficio muchas veces en los terrenos que tienen dueños y no están acá en la localidad. Bueno, nosotros hacemos directamente lo que es el corte de pasto y obviamente con el tema de las piletas también. Todas las piletas que tengamos, principalmente la de lona, que justamente actuemos sobre eso. Y es responsabilidad y solidaridad, ¿no es cierto? Como siempre decimos en estos casos. Lo más fácil, por ahí se hace difícil, ¿no es cierto? Que es lo más sencillo que tiene que hacer el vecino. Le pedimos que colaboren de esa manera. Y obviamente cuando tengamos los segundos análisis, obviamente, y tengamos los resultados de la inspección que haga OIPCA en la vivienda, vamos a estar dando obviamente los resultados, como hicimos responsablemente en el día de ayer, apenas conocido el primer caso positivo, ¿no es cierto?, en la localidad. Como una última pregunta al doctor Matías, ¿ante qué síntomas estamos en Básicamente, fiebre alta, intensa, que normalmente uno cuando hace alguna fiebre, sobre todo los adultos, solemos tomarnos un paracetamol, tomarnos un ibuprofeno. Es decir, en principio, evitar la automedicación, fundamental. Fiebre elevada, vómitos, dolor de cabeza, dolor retroocular, es decir, encima o por detrás de los ojos, incluso a veces molesta la luz también cuando uno quiere abrir los ojos. Un estado de cansancio intenso que a uno lo obliga a estar en la cama porque siente que corrió 40 kilómetros y no los corrió y está así, se siente así de cansado. Dolores musculares, dolores articulares. Esa es la clínica, es decir, es una clínica amplia y bastante inespecífica, pero ante esa sintomatología lo que se recomienda es consultar. Nosotros a través del interrogatorio podemos llegar a descartar en un principio, porque como digo, no todos los casos de fiebre y vómitos se los manda a estudiar para dengue. Nosotros también tenemos que ser un poco más criteriosos cuidando los recursos del país, en realidad, ¿no es cierto? Y evitar fundamentalmente, en caso que alguno no tenga el acceso médico indicado, sobre todo por esta situación que está pasando el país, además sobre coronavirus, en donde todas las consultas están bastante restringidas, evitar aspirina, ibuprofeno, diclofenac, porque son medicamentos que tienden a